Buenas noches, hoy martes de Pan de Vida. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar un día más en tu casa para traer la palabra de Dios. Mi nombre es Carelvis de Malavé y es un honor para mí poder ser portadora de la palabra de Dios y llevarla adelante de ti. Así que en esta noche vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control de mi boca, de mi vida y también de tu vida. Amado Señor, en esta noche entregamos delante de ti este tiempo, reconociendo, Dios grande y poderoso, que todo lo que tenemos y somos es tuyo. Eres tú, Jesucristo, el centro de nuestra vida. Hágase tu voluntad en nosotros. Habla a través de mi boca. Direcciona, Señor, mis palabras. Toma control de mi mente, de mi corazón, y que de mi boca salga tu voz, salga tu palabra, mi Rey. Igual toma control de todo hombre y toda mujer, todo joven, niño que está viendo este mensaje, para que conforme a tu voluntad sea revelado a su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este mensaje de hoy lo he llamado "Es fácil seguir a Jesús". Y ciertamente esta es una frase que es muy común ahorita, donde el evangelio que se predica es un evangelio fácil. Vamos a ir en este momento, quiero que allá en tu casa vayas a la palabra de Dios. Vamos a ir exactamente a Mateo 11. En Mateo 11, versículo 30, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y muchas personas toman este versículo para hablar de lo fácil que es seguir a Jesús. Ahora, hay algo que generalmente la gente hace, y es obviar la primera parte o la segunda parte cuando hay alguna afirmación. En la primera parte está en el versículo antes, en el versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandato de Dios para que su yugo sea fácil y ligera su carga? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que parece como que fuese algo muy sencillo ser manso y humilde de corazón, pero básicamente la vida de un cristiano se desarrolla en un proceso de Dios en nuestro carácter para formarnos a la medida del varón perfecto. Y en esa formación Dios quiere que nosotros empecemos a ser mansos y humildes de corazón para llevar el yugo de Cristo. Es la única forma de que ese yugo sea fácil y ligera esa carga. Mas esto no es que nos dice que en el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón es fácil todo. Más bien, quiero llevarte ahorita a algo que dijo el Señor Jesús, a lo que se refiere seguirlo. ¿Qué implica seguir a Jesús? Vamos a ir a Lucas 9, 23 y 24. En el versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, suena como contrario, pero Dios está hablando de lo mismo, porque la humildad y la mansedumbre que caracterizan a Jesús, que Jesús predicó con su ejemplo cuando estaba acá en la tierra, es algo fuera de este mundo. Es algo totalmente sobrenatural. Muchas veces cuando me encuentro en medio de situaciones familiares, de relaciones, yo siempre una pregunta que muchos decimos: bueno, ¿qué haría Jesús en este momento? Y la mayoría de las veces me he encontrado con respuestas que vienen
no de la misma actitud de Jesús, sino de lo que yo quiero hacer. Y muchas veces podemos caer en lo que caen muchos cristianos, y es que toman la palabra de Dios y la convierten o la transforman a su manera. Y esto es muy fácil de hacer, ¿saben? Agarrar un pedacito de la palabra de Dios y adecuarla a mis sentimientos. Eso es algo muy común del diablo. Si algo sabe hacer el diablo es tomar la palabra de Dios y seducir y tentar con algo que aparentemente no es una mentira, es una verdad porque está en la palabra de Dios, pero la disfraza. Es una mentira disfrazada. Y muchas veces pasa esto, porque realmente cuando tú empiezas a meditar en la palabra de Dios y dices, ¿qué haría Jesús en esta situación? Te das cuenta de actitudes de Jesús que eran sobrenaturales. Hace unos días estaba en una reunión y en esta reunión yo veía que habían distintos puntos de vista y esto es sano, que hayan distintos puntos de vista, que todos, cada uno de nosotros tenga una forma de acuerdo a como Dios le formó de ver las cosas. Eso es bueno, es sano ser distintos. Pero hay algo, y es que en medio de las relaciones, cuando tú tienes al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el amor es el vínculo perfecto. Y es justamente allí donde hay que trabajar la humildad y la mansedumbre, porque el amor, para que se desarrolle amor entre tantas formas de pensar, entre tantas ideas, y evitar lo que provoca hacer, lo que realmente imponer mi posición, decir qué es lo que quiero hacer yo. Y cuando entras allí, en ese momento, yo recuerdo que en esa reunión yo pensaba, ¿qué haría Jesús? Y la respuesta que era Jesús, yo les dije a todos, y si alguien que estuvo en esa reunión me está viendo va a decir, ay, si es verdad, pastora, yo recuerdo que usted dijo eso. Yo les dije, si yo les respondiera aquí lo que haría Jesús, todos harían conmigo lo que hicieron con Jesús, me crucificarían, me lanzarían piedras, querrían matarme. Porque ¿qué haría Jesús? Jesús, en medio de una conversación donde hay muchos apasionados por Cristo, en esa conversación había muchos apasionados por Cristo, apasionados por la obra de Dios, pero todos pensaban diferentes y todos querían poner su punto de vista. Entonces, ¿qué iba a hacer Jesús? Le iba a decir, ámense, perdónense, porque en esto mismo de cada quien tener una posición, ahí empiezan los choques, los problemas. Yo quiero hacer esto y no soporto más lo que tú estás haciendo y no te voy a soportar. Ya estoy cansado de aguantarte. ¿Y qué haría Jesús? Perdona 70 veces 7. Ama. Wow, por eso crucificaron a Jesús. Porque hacer eso no es tan fácil como parece. Por eso Jesús decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero antes, ¿qué dice? Pero primero aprendan de mí. Para que mi yugo sea fácil y ligera mi carga, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién en un momento difícil, en una situación donde tal vez yo tenga la razón, pero tengo que ceder? Tengo que aprender a callar, tengo que aprender a perdonar y amar, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Decidir amar a alguien que no se lo merece, decidir tolerar. Todo esto, mis hermanos, implica seguir a Jesús. Por eso Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar su cruz cada día? Es que todo lo que tengo en mi carne, todo lo que me lleva al pecado, la carne es la parte del hombre que cuando tú le haces la palabra de Dios carne, carnalidad, es esa parte del hombre que fue puesta en él a causa del pecado. En el momento que el hombre desobedeció a Dios, vino la carne, vino el pecado, y es algo con lo que nosotros vamos a lidiar hasta que partamos de esta tierra.
Es algo con lo que nosotros día a día tendremos que crucificar y llevar nuestra cruz cada día para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué implica seguir a Jesús? Seguir a Jesús implica negarse a sí mismo. Vamos a ver en Gálatas 5 cuáles son las obras de la carne, para que tú empieces a identificar allí qué es con lo que tienes que luchar. En Gálatas 5, 19, vamos a ver, aquí el Señor empieza a hablar de lo que son las obras de la carne. Y dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjense cómo toma varios conceptos de lo que es la inmoralidad sexual. Y seguro aquí podríamos, en este nuevo tiempo que nosotros vivimos, colocar muchas más cosas. La lista se hizo más larga de todos la naturaleza diabólica de lascivia, de lujuria, de inmoralidad sexual que hay ahorita. Eso es parte de la carne. Eso es algo que nos corresponde llevar a la cruz cada día. Muchas veces en el evangelio fácil que se predica, se dice: no, como tú vengas hay que aceptarte. Jesús te va a aceptar siendo homosexual. Jesús te va a aceptar en adulterio, en fornicación. Jesús va a aceptarte porque Dios es bueno y porque, bueno, Jesús no rechaza a nadie. Eso es falso. Esas son las obras de la carne. Y aquí en la palabra de Dios es clara lo que llevan las obras de la carne. Hace un tiempo escuchaba tantas personas, muchas veces he escuchado esto, personas que dicen que es más fácil tener amigos del mundo y estar en el mundo con los mundanos. Somos más tranquilos, menos problemas que en la iglesia. Y bueno, si es verdad, por eso la Biblia habla del camino ancho y el camino angosto, porque es que en el camino ancho, cuando tú te relacionas con personas que viven agradando a su carne, tú no tienes nada que sacrificar, tú no vas a ser juzgado, porque ¿quién se va a juzgar allí? Nadie, porque no aceptan lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por los pecados. Simplemente viven la vida como quieren. Es muy fácil ese camino ancho. Ciertamente en la iglesia sí, no estoy aprobando el juicio. El único que puede juzgar es Dios, pero sí en la iglesia nos vamos a encontrar en un hospital de pecadores donde muchos van a estar tratando de ser limpios y librados de sus pecados, y vamos a encontrarnos con distintos temperamentos, distintos caracteres, distintas cosas que se nos hace más difícil el camino. Pero ¿sabes qué? Esto es bueno, porque nos encontramos en medio de personas que están trabajando su carácter, venciendo su carne. Y cuando el vínculo perfecto del amor del Espíritu Santo nos une, esto es algo muy glorioso. Miren lo que dice acá. Hablábamos de la inmoralidad sexual, la idolatría, obras de la carne, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas son obras de la carne, y dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que si yo practico las obras de la carne, estoy siguiendo a Jesús? Que si yo practico las obras de la carne voy a heredar el reino de Dios. Esto es contrario a lo que establece la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo cada día. Cada día tú tienes, ciertamente Jesús murió por tus pecados,
Pero la carne es algo con lo que tendremos que lidiar hasta que partamos de esta tierra. Y lo que tú tienes que hacer no es decir, bueno, ya Jesús lo vencí, yo sigo pecando. No. Todo lo contrario, es que yo me apropio de lo que Jesús hizo y yo crucifico mi carne y en la cruz y cargo mi cruz cada día para seguir a Jesús. A mí no me va a gobernar ni la lascivia, ni la lujuria, ni la homosexualidad. A mí no me va a gobernar las contiendas, los chismes, los pleitos, la hechicería, la ira, la envidia, tantas cosas que son propias del pecado. La carne es el almacén del pecado. Es eso con lo que todos nacemos y por lo que vino Cristo a este mundo. Porque antes, a causa del pecado, a causa de la carnalidad que vino por la desobediencia a Dios, algo que pasó es que nosotros entramos en la ley a ser juzgados y la ley te lleva a la muerte. Pero Cristo vino para deshacer eso, para deshacer todo lo que viene del pecado. Lo otro que dice entonces, seguir a Jesús, ¿qué implica? Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar tu cruz cada día hasta el final. Miren esto. Algo que yo pude experimentar en mi carrera es el hecho de muchas veces la muerte de pacientes. Y llegué a ver situaciones en las que los pacientes empezaban a ver demonios. Empezaban a ver cosas. Recuerdo un día un paciente, era un paciente que estuvo en una disputa, un paciente, un antisocial, que en un pleito tuvo un problema y lamentablemente fue agredido por armas de fuego. En ese momento este paciente venía ya desangrándose, un paciente muy mal con hemorragias internas, estaba muriendo. Y recuerdo que él me decía, doctora, no permita que me lleven esos demonios, no permita que me lleven, doctora. Y como yo soy cristiana, tal vez otro médico lo ve y dice, lo ignora, dice, ese es su cerebro que le está jugando algo. Pero yo sabía lo que él estaba viviendo y él se desesperó tanto que se quitó las vías, se tiró al piso y gritaba, no, no me lleven, gritaba desesperadamente. Y cuando este paciente ya dejó de respirar, yo sentí un dolor porque yo trataba de predicarle, pero él estaba tan desesperado por lo que estaba viendo que él no aceptaba y no escuchaba lo que yo le decía. Y así día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, mueren personas en todo el mundo que por años fueron guiados por las obras de su carne, ignorando a Cristo. Y este pecado de la carne, cada uno de nosotros va a tener unos pecados más dominantes, otros más recesivos con los que luchar. Y en medio de todos estos pecados con los que tú estás luchando, los más dominantes, los más fuertes, tú vas a luchar con eso hasta el final, porque eso está en tu carne. Y eso tú lo tienes que llevar a la cruz del Calvario a diario. Por eso tú no puedes vivir sin tener una relación con Dios. Hasta el último momento, esos demonios van a querer venir a pelear por tu alma. El mismo Jesús vivió esto. Hasta el último momento Satanás trató de hacerlo caer en tentación. Hasta el último momento. Tú vas a tener que luchar. Y si Jesús tuvo que lidiar con esto, ¿tú crees que tú y yo no? No creas que porque tú hayas renunciado a algo, ya eso no te va a tentar más. Ya eso no va a venir más a tu vida. Tú tienes solo tomando tu cruz cada día, allí crucificando tu carne, tus debilidades, es que vas a poder seguir a Jesús. Y esto es un evangelio que ya no se predica, porque ahora se cree que el evangelio es fácil y seguir a Jesús es muy fácil. Y que tú puedes ir pecando por la vida, agradando a tu carne
y ya tienes el cielo ganado. Esto es un engaño del diablo. Otra cosa que se dice es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando tú renuncias a algún pecado, ya eso no te va a molestar más, ya vencido está. Mis amados hermanos, no es así. Día a día vas a tener que quebrantar y atar, y ciertamente a medida que pasa el tiempo y tú sometas más esa debilidad en tu carne, la tentación va a ser menos difícil a medida que pasa el tiempo. Pero siempre Satanás él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe de estos frutos de la carne cuáles son tus debilidades, si es la inmoralidad sexual, si es el chisme, si es la envidia, las contiendas, la ira, la maledicencia, lo que sea de frutos de la carne es con lo que Él te va a tentar hasta que partas de esta tierra. Y lo tremendo de esto es que muchas personas se dieron por vencido y dijeron, bueno, es que yo soy así. Es que a mí me gusta la homosexualidad y yo me quedo así. Es porque yo nací así. Es porque a mí me gusta el chisme y pues yo nací así. ¿Qué puedo hacer sin eso siento que me falta algo? Tantas mentiras, tantos engaños del diablo. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para vencer por ti. Dice también en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando tú renuncias a los deseos de tu carne, cuando tú renuncias al pecado, allí tú estás renunciando a lo que parece ser tu vida. Pero cuando tú haces un intercambio con el Señor y dices, Señor, mis pecados los llevo a la cruz y yo te tomo a ti, mi Cristo, y llevo tu vida, tomo tu vida, tú vas a vivir una constante crucifixión. Vas a vivir una constante muerte y esto no te va a pesar, porque a causa de esa muerte por Cristo vas a ganar la vida. Vas a ganar la vida eterna. Y tú no estás solo. Sea cual sea la debilidad que tú tengas, que es natural. El hombre que diga que no tiene debilidades es un mentiroso. El hombre que no diga que no es tentado a pecar es un mentiroso. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos, las obras de la carne eran las que nosotros hacíamos. Y aunque ya viene Cristo y vive en nosotros, día a día tendremos que luchar con esas tentaciones. Tendremos que luchar con todos estos pecados. Por eso, dice la palabra de Dios. En Gálatas 5, del 22 al 23, dice, mas las obras de la carne, del Espíritu, son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Porque es que el Señor no nos dejó solos. Oh, sí, tenemos que vivir. El evangelio es esto, morir cada día. Pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que nos enseña. Dice la palabra de Dios que no vendrá ninguna tentación sin tener su salida. Toda tentación que venga a tu vida tiene salida. Y el Espíritu Santo está en ti para mostrarte esa salida. Pero tienes que empezar a escuchar a Dios. Tienes que empezar a someterte a Dios. Tienes que someter tu carne, crucificar tus pecados, apropiarte de la victoria de Cristo sobre tus debilidades y creer que nueva criatura eres,
cada día declararlo, cuidando tu salvación con amor, con temblor, cuidando tu salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios, porque la salvación sí hay que cuidarla, porque no es porque en un momento tú hayas confesado a Cristo ya tienes el cielo ganado. No, mi hermano, es tiempo de que seamos maduros y entendamos que aunque estamos en este cuerpo, aunque tenemos que lidiar con la carne hasta que partamos de esta tierra, el Espíritu Santo que está sobre nosotros nos guía cada día a hacer la voluntad del Padre, a desarrollar los frutos de su Espíritu, sometiendo los frutos de nuestra carne. Si tú crees esta palabra, si tú dices, sí, pastora, yo lo creo, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero renunciar a mis debilidades. Ya por mucho tiempo, personas que lidian con la pornografía y dicen, no, ya dejo de verlo porque esto le está haciendo daño a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo. La pornografía, que es un engaño del diablo para traer espíritus de lascivia y lujuria. Personas que andan en fornicación, que se están acostando con personas que no es su esposo, que no es su esposa, porque no se han casado mucho, otros son adúlteros. Es tiempo de que ya renuncies a eso, porque por más que tú hayas aceptado a Cristo en tu corazón, no te engañes, que si tú mueres hoy y estás practicando las obras de la carne, dice la palabra de Dios, que no heredarás el reino de los cielos. No heredarás el reino de los cielos. De la misma forma, si en ti hay raíz de amargura, si en ti hay falta de perdón, si tienes algo contra alguien, es tiempo de que seas manso y humilde para que el yugo y la carga de Jesús sean ligeros para ti. Esta palabra no es para todo el mundo. Muchos dicen, es que es fácil seguir a Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero recuerda que eso es para los mansos y para los humildes, para los que están dispuestos a sacrificar su vida por Cristo, a sacrificar sus deseos. Es que yo quiero tomar esta decisión y accionar así, pero si esa acción, si esa reacción hacia las demás personas, hacia todo lo que tú hagas, va en contra de las obras del Espíritu y llevan a contienda, llevan a ira, eso no viene de Dios. Y por más que lo creas, va a ser difícil esa carga, va a ser difícil ese yugo, porque no es el de Jesús. Así que, mi amado hermano, sea lo que sea que puedas tú estar, ¿cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que estás viviendo? Yo hoy te doy este consejo, y es que si ahorita vamos a orar, pero día a día, en la mañana, lo primero que tú hagas, sabiendo cuáles son tus debilidades, cuáles son las tentaciones que el diablo te va a traer, porque él sabe por dónde te puede tentar. Día a día tú renuncies y le ordenes a Satanás que se vaya lejos, que no te toque, ni a ti ni a los tuyos. Si tu debilidad es la inmoralidad sexual, deseos sexuales impuros, renuncia a eso a diario. Si tu mujer sabes que tu esposo tiene esta debilidad y Dios está transformando su vida, ayúdalo, renuncia con él a diario. Hombre, tú hazlo por tu mujer también. Por nuestros hijos. Saben cómo los jóvenes actualmente hay un bombardeo donde se muestra la inmoralidad sexual como normal, como natural, y el que no lo ve natural es un inmaduro, es un fanático religioso. Pero hay un pueblo que vive y cree la palabra. No es que yo la pongo a mi conveniencia. No es que yo agarro la palabra y la torno a mi conveniencia, sino que yo lo creo. Yo crucifico mi carne cada día y tomo mi cruz y sigo a Jesús. No es que Jesús te crucifica tu carne y Jesús te quita la cruz. No, tú tomas tu cruz y le sigues. Como te dije, vas a lidiar con eso hasta el momento de tu muerte. Aún en el lecho de muerte, Satanás va a venir a tratar de manipularte,
a traer tentación aún en el lecho de muerte, mi hermano. Y tú vas a todos, si Cristo reviene antes, vamos a morir y te acordarás de mí. Porque es que hasta el final, es una lucha hasta el final. Por eso tú no puedes ni un día dejar una brecha abierta al diablo. Tú tienes que resistir al diablo, y resistir al diablo es pararte con un pie delante antes de que venga la tentación. Ya tú ordenarle que no te toque, que no toque tu vida, que no toque a tus hijos, que no toque a tu esposo, a tu esposa, que no toque tus bienes, que no toque tu ministerio, tu iglesia, todo lo que el Señor te ha dado. Todo tu territorio, tú eres la voz de Dios para echar fuera al diablo, para ordenarle que no te toque. Hay padres que están luchando con hijos que tienen vicios de droga, de alcoholismo, vicios, tantos tipos de vicios, deseos impuros, hijos rebeldes. Mi hermano, párese cada día. La oración es el pan de tus hijos, más que el pan físico. Día a día ore por sus hijos. ¿Cuánto le cuesta a las personas orar, pararse en la brecha por su generación? Y esto es muy lamentable, porque ya cuando oran es cuando ya ocurrieron las cosas. Pero cuando tú vas un pie al frente y resistes al diablo, vas a poder todo el día contar con el Espíritu Santo que te guiará a hacer lo que es debido. Allí donde estás, vamos a orar en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra debilidad, que se fortalezca en nuestra debilidad. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es vida. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra que nos da consejo, tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos llena, tu palabra, Señor, que nos fortalece, que nos da guía. Gracias, papá. En este momento, Señor, yo oro por la vida de cada persona que está viendo este mensaje. Orando, Padre Celestial, para que la revelación de la humildad, de la mansedumbre, características de ti, mi Cristo, sean evidentes en su vida. Oh Señor amado, quebranta toda soberbia, quebranta todo orgullo, quebranta, Señor, toda obra de la carne que no permite que tu siervo pueda fluir en las obras de tu espíritu. Deshaz, Señor, toda inmoralidad. Deshaz, Padre, de su vida toda obra de impiedad. Allí donde estás, tú sabes cuáles son tus luchas. Renuncia y di: yo renuncio. Renuncio a la inmoralidad sexual, renuncio al chisme, renuncio a las contiendas, renuncio a la amargura, renuncio a la murmuración. Vamos, empieza a renunciar a la ira. Renuncio a toda vanidad, toda vanagloria, todo orgullo, toda soberbia. En el nombre de Jesús, Señor amado, renuncia a todo vicio en el nombre de Jesús. Y venimos declarando la palabra de Dios que dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de Cristo, éste la salvará. Por eso vengo cubriendo tu vida con el manto de salvación. Y tú que me estás viendo, declara con tu boca cada día que Jesús es tu Señor y que la carne y el infierno nada tienen en tu vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que con esta palabra me despido por esta noche, pero no sin antes recordarte tu relación con Dios. Esa relación que debes cada día avivar. Saben, cuando una persona tiene una relación sólida con el Señor, eso se nota.
Y es porque es una persona que empieza a desarrollar un carácter firme. Y el carácter firme no es el mal carácter, no. El carácter firme es aprender a callar cuando debes callar, hablar cuando debes hablar, aprender a pasar todo lo que te cause dolor, tristeza, toda ofensa. Aprender a ignorarla y aprender a amar en medio de cualquier situación, porque el amor es el vínculo perfecto. Que el Señor te bendiga. Será hasta el próximo martes.